Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu microbiota. Como ya sabéis, nuestro espacio de divulgación en YouTube, de esta vez hemos vuelto de nuevo al estudio. El último episodio es el que pudimos grabar en Vigo con ocasión de la campaña que llevamos a cabo por el mes de la microbiota en junio, que estuvimos con una serie de pacientes, con nuestros compañeros de ASEI, que son de la Asociación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales, para visibilizar todo este tipo de patologías y en general la importancia de la microbiota en su desarrollo. Pero de nuevo volvemos al estudio. Estamos en verano, vamos a intentar repasar algunos de los temas que son más comunes dentro de esta estación y por supuesto una de las cosas que más nos pasa es que llegan las vacaciones, estamos más relajados, hay 1000 eventos de ocio y normalmente pues nuestra alimentación suele tener algún tipo de incoherencia probablemente con lo que hacemos en invierno. A veces abusamos más del alcohol, en general tenemos rutinas y ritmos de vida un poco más diferentes a los del invierno. ¿Y cómo afecta todo eso a nuestra microbiota? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia de la alimentación y de lo que comemos en ella? Es de lo que vamos a hablar hoy con una invitada a la que me hace muchísima ilusión presentaros, que es Lara Garcelán. Lara, ¿qué tal? Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a vosotros. Nada, mira, nos encanta que estés porque, como decía, estamos en un momento en el que, el verano sabemos que es un poquito más laxo, nos permitimos, muchas veces en cuanto a nuestra alimentación y a nuestros hábitos de vida, ser más permisivos, precisamente porque, decimos, oye, estoy en un momento de vacaciones, puedo hacer un poco lo que me apetezca, pero luego, claro, eso a veces tiene sus consecuencias y luego, sobre todo, tenemos que entender que la alimentación al final forma parte del cuidado de la salud de una manera muy integral. Precisamente, para quien no te conozca, tú aplicas esta filosofía dentro de tu profesión. Tú eres nutricionista integrativa, tienes tu consulta en HM Hospitales y además, aparte de lo que es la práctica clínica, también te dedicas a formar a los futuros profesionales porque eres docente en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Y además, por si fuera poco en todo esto, también te dedicas a esto de la divulgación desde hace ya casi más de un año, me contabas antes, así que para quien no te siga, en Instagram eres nutrición.garcelán, o sea que allí van a poder encontrar un montón de contenido que tú vas creando. Así que Laura, eso, ¿qué tal el verano? ¿Cómo se te plantea? ¿Vas a tener vacaciones? ¿Vas a poder descansar de tu rutina? Voy a tener, no muchas, todo hay que decirlo, porque la verdad es que hay bastante trabajo, aunque nosotros en verano sí que se nota mucho la falta de pacientes, ¿no? Porque es una especialidad, que en verano la gente parece que se olvida, pero sigue estando ahí, como tú has dicho, la alimentación es la base, pero es normal que en verano la cosa esté más tranquila, aunque septiembre viene pisando fuerte con muchísimas cosas, así que voy a tener, pero poquitas, tampoco muchas. Bueno, me alegro que eso también es bueno relajarse. Es verdad que lo comentaba yo al principio y lo decías tú ahora. Parece que en verano como que nos olvidamos un poco de la alimentación. Hablaremos en general a lo largo de la entrevista de por qué es tan importante la alimentación y cómo tenemos que alimentarnos para que eso repercuta de una manera beneficiosa en nuestra salud. Pero sí es verdad que por dar un punto positivo y la gente que no se nos vaya de la entrevista ya, porque va a pensar que les vamos a echar la bronca. No, yo nunca he hecho bronca. Es verdad que el hecho de también, poder permitirse determinados vicios y determinados excesos en verano, tampoco, entre muchas comillas, pasaría nada si entendemos que el resto del tiempo tenemos que cuidar nuestra alimentación, ¿no? Supongo que también es una perspectiva que vosotros daréis en consulta. Claro, al final la alimentación es la base, tiene que ser no lo que sea, algo súper estable a lo largo de todo el año, aunque haya ciertos picos, ¿no? En los que lo hagamos mucho mejor o lo hagamos un poquito peor, ¿no? Entonces, si la base es buena y tenemos unas buenas rutinas, unos buenos hábitos en cuanto a alimentación, ejercicio, estilo de vida en general, no pasa absolutamente nada, porque ya no solo en verano, sino durante la semana haya ciertos momentos en los que, no pensemos tanto en si lo estamos haciendo bien o mal, sino que simplemente, disfrutemos. Es verdad que muchas veces es un poco peligroso el dar ese mensaje de a lo mejor un cheat meal o un día libre o en verano, ahí no pasa nada, no hay ni que pensar, tampoco es eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir con cabeza sabiendo lo que te viene mejor a ti y en cada momento, ¿no? Entonces adaptarlo simplemente sabiendo que la base es buena y tenemos unos cimientos sólidos, ¿no? Claro, o sea, al final entender que a lo largo del tiempo esto tiene que ser estable, pero que un poquito de flexibilidad, porque muchas veces hay gente que acaba siendo también muy esclava de seguir determinadas dietas. Eso te lo preguntaré a lo largo de la entrevista. Pero sí que quería empezar un poquillo, Lara, con el tema de intentar ver un poco hacia atrás y pensar, sabemos, yo creo que desde siempre, desde tiempos inmemoriales, creo que en el fondo no es ninguna revelación ni ningún avance médico que hayamos tenido en los últimos años, que la alimentación tiene un poder y una influencia brutal en nuestra salud, bien para mejorarla o bien para empeorarla. Entonces,
Sabiendo esto, yo quería preguntarte, Lara, ¿tú qué crees que si en qué momento nuestra sociedad se desconectó de alguna manera de nuestra naturaleza y de comer de una manera sana y equilibrada de por sí? Claro, yo creo que sí que se nos ha olvidado de dónde venimos. O sea, al final, nuestros antepasados comían cosas que tenían a mano, ¿no? Y que la propia tierra generaba, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos a un nivel de vida en el que tenemos acceso a absolutamente todo, de todo, y además lo tenemos ya, o sea, lo tenemos en el momento, ¿no? Tenemos un ambiente además obesogénico que nos rodea, que muchas veces es súper complicado, entre comillas, controlarse o no irte hacia algo que sea más poco saludable, ¿no? Entonces, sí que creo que llegó un momento en el que quizás con la industrialización o quizás cuando empezaron a generarse más productos procesados, industrializados y demás, la gente, claro, empezó a tirar más por ahí porque aparte, en paralelo, ¿no? Iba habiendo un cambio en el estilo de vida porque teníamos mucho más estrés, muchos más, ¿no?, líos Claro. en cuanto a trabajo. También las mujeres se incorporaron al mercado laboral, antes estaban siempre en casa, entonces eso también cambió la forma de establecer nuestras rutinas, ¿no?, a nivel, por ejemplo, familiar. Entonces creo que todo eso ha ido haciendo que, bueno, nos desconectemos totalmente de una alimentación quizá más básica incluso, como que sea una dieta mediterránea, ¿no?, que es a lo que siempre parece que aquí en España llevamos una dieta mediterránea y es mentira, o sea, es que no es así, y si nosotros vemos los datos, No por vivir aquí ya la llevamos no, incorporada, o no tiene sea... nada que ver. Entonces, ahí se nota mucho, porque la dieta mediterránea es algo a lo que tenemos perfectísimamente acceso aquí en España y no lo llevamos. Ni aun teniéndolo, no lo llevamos. Entonces, imagínate otros países en los que no sea así. Entonces, bueno, creo que sí que ha ido un poco ahí en paralelo, ¿no? Ese crecimiento a nivel industrial con ese cambio de hábitos a nivel propio nuestro, ¿no? Y de estilo de vida, totalmente. Es curioso lo que tú comentabas ahora, que es verdad que vivimos en ese ambiente obesogénico que nos Sí. incentiva de una manera brutal a consumir determinados alimentos, pero luego, yéndonos ya un poco fuera de lo que es la propia alimentación, pero sí que me da la sensación de que esa tendencia hacia un mundo obesogénico va en contra de luego todo lo que se nos obliga a nivel social, de un canon de cuerpo, Eso es. Claro, no va alineado. O sea, muchas veces, y eso quizá lo hablemos más adelante, ¿no? Estamos acostumbrados a tener que ser perfectos en todo, ser perfectos llevando una alimentación correcta, haciendo ejercicio en casa, en el trabajo, con nuestros amigos, ¿no? Entonces, muchas veces es inviable, ¿no? Ahora, a día de hoy, por mucho que queramos llevar una alimentación saludable, a veces por falta de tiempo, bueno, tienes que hacer lo que puedas para hacerlo lo mejor posible. Y sí que hay herramientas que esta industrialización nos ha permitido tener, ¿no?, alimentos que quizás sean un poco procesados, pero sean muy buenos procesados. Entonces, bueno, en estos casos sí que puedes tirar un poco de ellos simplemente para, entre comillas, sobrevivir, ¿no?, y hacerlo lo mejor posible dentro de tus posibilidades. Entonces, bueno, creo que también nos exigimos mucho y partimos de o no hacer nada a tenerlo que hacer todo absolutamente perfecto, y eso tampoco es así. Creo que hay que tener ahí un balance entre las dos partes, ¿no? Y se puede utilizar, pues bueno, las herramientas nuevas que tenemos con lo que la base, que es una alimentación totalmente real, ¿no? Y comida saludable real. Sí, de que a veces también lo hablaremos, ¿no?, a lo largo de la entrevista, pero de que a veces esa exigencia también y esa complicación de más cuando realmente pues las claves de una alimentación saludable son bastante pocas, bastante sencillas y bastante accesibles, ¿no? Sí es verdad que una de las cosas que, así como decía que la alimentación y su influencia en la salud sí que sabemos pues que es algo fundamental desde toda la vida, la importancia de la microbiota como una diana terapéutica más y como la influencia que tiene en el cuerpo en general sí que puede ser algo más reciente, digamos, en cuanto a tenerlo en cuenta y que esté encima de la mesa de una forma tan importante como la dieta. La dieta sabemos que es uno de los factores que más impacta en el equilibrio o en el desequilibrio de la microbiota. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los alimentos favoritos de nuestras bacterias y cuáles los que más odian? Bueno, al final, un poco resumiendo, ¿no? Y siempre se lo digo a mis pacientes, la diversidad de la microbiota, ¿no?, que haya todos esos grupos funcionales diferentes, va a depender de la diversidad de la alimentación. Entonces, cuanto más variada sea la alimentación, más variada va a ser nuestra microbiota, vamos a estar protegidos ante muchos factores diferentes, ¿no?, porque esta diversidad aumenta. Entonces, sí que es muy importante no restringir nada, salvo que el paciente, en estos casos que ahora hablaremos, tenga algún tipo de sintomatología concreta con respecto a un alimento. En ese caso sí, pero el restringir de golpe cuando no sabemos siquiera cuál es el origen de la problemática, a mí no me gusta nada, porque esa diversidad Ya. se va a perder, lo poquito que haya se va a perder.
Entonces, bueno, sí que creo que esa diversidad es importante. Luego, aparte, ¿qué alimentos son los que más le gusta, no? Pues toda esa parte más probiótica, el yogur, el kéfir, el kimchi, el chucrut, todo eso, a la microbiota le apasiona, ¿no? Nos aporta directamente esas bacterias, esos microorganismos. Y luego toda la parte prebiótica, ¿no? Pues el propio alimento de las bacterias. Nosotros a través de esa alimentación les podemos dar de comer a las bacterias. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el almidón resistente, que es súper sencillo de preparar en casa, ¿no? Los propios alimentos que por sí tengan almidón, la patata, la avena, la pasta, todo esto, si lo cocinamos la noche previa, lo dejamos refrigerándose en la nevera toda la noche y al día siguiente, incluso recalentándolo, nos lo comemos, ahí generamos ese almidón resistente. Entonces hay fíjate, incluso recalentándolo, o no sea, hay se podría problema, recalentar, no hay porque sí problema. sabía lo de que se podía, o sea, se tenía que enfriar, Sí. cocinarlo previamente, enfriarlo, No pero recuerdo pensaba si que luego ponía solo se podía consumir no, frío. o sea, no podemos pasar X Oh. grados, no sé si eran 180, una cosa así, pero que o sea, en un microondas es muy difícil No se pasarse superan. tanto, entonces no habría problema, se puede recalentar y el efecto no se revierte. O sea, se podría hacer. Entonces, es una forma muy sencilla de, no esa patata prebiótica que dicen muchas veces, pues eso, ¿no? Es generar nosotros mismos el almidón resistente. Y luego sí que, pues la parte contraria, que es lo que hemos hablado al principio, lo que no le gusta a la microbiota o no le viene bien en este caso, es toda esa parte de pues bollería industrial, azúcares, refrescos, en definitiva lo que es un estilo de vida poco saludable, ¿no? Incluso el tabaco, la falta de actividad física, eso también le viene mal. Es cierto que muchas veces hay ciertos grupos, quizás como puede ser una cambia, que se alimenta de esos productos, ¿no? De esos azúcares, Claro. en este caso. Entonces, bueno, hay que buscar ahí un poco, pues claro, algunas tiran para un lado y otros tiran para otro, ¿no? Pero bueno, al final, en definitiva, es eso, es una alimentación lo más diversa posible y bueno, perfilando quizás un poquito en algunos truquillos como este que acabo de decir para mejorarla todavía más. Claro, porque para quien no lo sepa voy a pararme un mínimo porque me parece muy interesante. Exactamente qué hace el almidón resistente o por qué es tan bueno o favorecedor para nuestra microbiota. Bueno, al final conseguimos generar una fibra que no se fermenta, ¿no? Que no se digiere, entonces pasa intacta prácticamente hasta la parte final de nuestro tracto digestivo. Entonces ahí es donde nuestras bacterias van a actuar y se la van a comer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una forma de que ellas mismas crezcan y estén perfectamente nutridas. Uh-huh. Tú decías, efectivamente, ¿no? De que, bueno, pues aquí hablamos de una serie de características de la alimentación de manera un poco genérica, pero luego, evidentemente, tu trabajo y el trabajo de los profesionales que os dedicáis a la nutrición es luego saber cómo modelar esa nutrición en función de la sintomatología que pueda tener una persona. Yo quería preguntarte pues, por un diagnóstico que pues, tú lo sabrás, quizás es de los que ahora mismo más fama han ganado, porque a mí no me gusta mucho hablar de lo de la fama, la moda y tal, porque parece que se le quite importancia y yo creo que todo lo contrario, pero sí que es verdad que bueno, el saber más sobre ello y que se ve que hay una reiteración tremenda en la población, la incidencia es muy alta, hablamos del SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Aquí pasa un poco lo de siempre. Tenemos muchísima información, pero claro, cada una viene de una fuente, unos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra. En un sitio leerás que la patata fría te viene genial, pero en otro igual que no. Es verdad que es complicado cuando te encuentras con un diagnóstico como este, y luego saber cuáles son las pautas nutricionales que puedes tener. ¿Cómo ves tú la solución a esto? ¿Cómo te encuentras tú en consulta cuando te encuentras un SIBO? Cuéntanos un poquito tú. Bueno, es cierto que el SIBO, la prueba de SIBO como tal, que muchas veces a consulta vienen directamente con esa prueba hecha, ¿no? Incluso vienen con una intolerancia a la fructosa, a la lactosa, colonoscopia, endoscopia, vienen con un pool de pruebas que, bueno, no digo que no haya que hacerles caso para nada, todas las pruebas nos dan muchas pistas de por dónde tirar precisamente. Sí que es cierto que con una prueba de SIBO a mí se me queda corta. Se me queda muy corta porque no me refleja realmente cómo está el ecosistema de esa persona. Ahí no solamente te va a dar problemas o esa sintomatología que puede referir el paciente, un sobrecrecimiento de X bacterias, sino que también las que están por debajo me pueden estar dando problemas. Y aparte, ellas viven en una casa, entonces tenemos que saber cómo está esa casa, tenemos que saber si hay inflamación, si hay permeabilidad, si el pH es correcto, si sigue estando en su rango de normalidad. Entonces el SIBO se me queda muy, muy cortito. Lo dicho, da pistas, pero hay que ir un poquito más allá. Entonces, bueno, si ya tenemos ahí como una hoja de ruta, pues quizás podemos ver, no sé, una prueba de microbiota donde esté todo el ecosistema ahí bien reflejado,
para perfilar sobre todo el tratamiento. O sea, si no vamos un poco a ciegas, ¿no? Podemos intuir, podemos más o menos saber por dónde podemos tirar con los protocolos que ya hay, pero es complicado muchas veces porque el paciente tiene mucha sintomatología muy diferente y cuesta, a veces cuesta. Entonces, bueno, creo que hay que ir al origen de las cosas, creo que hay que buscar de dónde viene el problema y si ya te está dando pistas, ve más allá, ves a nivel microscópico que hay, no te quedes con una colonoscopia, ¿no? O con un test de SIBO. Indaga un poquito más allá que encuentras muchas cosas y eso te ayuda a establecer el tratamiento tanto de suplementación o de probióticos, prebióticos, como la parte de alimentación. Es que lo que a una persona, lo que tú decías del almidón resistente, es que a lo que a una persona le puede sentar bien, a ti concretamente en este caso no. Igual más adelante sí, pero en este momento Claro. no. Entonces, a veces es muy complicado directamente en una primera consulta saber qué tratamiento nutricional te voy a dar. Es muy difícil. Claro, es que yo ahí sí que me genera cierta empatía por pensar de, claro, esto nos ha pasado a todos en algún momento, de que estás mal o tienes una época en la que intestinalmente estás más tocado. Bueno, igual no hace falta que tengas un SIBO, pero pues por lo que sea, por estrés, por un desequilibrio de la microbiota fuerte, por haber tomado antibióticos, bueno, por una razón u otra, te encuentras que de repente estás medio mal y dices, bueno, voy a comer más sano, voy a darme una época de cuidarme un poco más. Y descubres que no mejoras para nada. Y entonces ahí es donde entra también, entiendo que hay una frustración importante por parte del paciente porque lo que le han dicho toda la vida, oye, come un montón de verdura, cómete un yogur a la noche, cómete esas cosas que de primeras se consideran muy saludables, tú empiezas a aplicarlas, muchas veces te genera un esfuerzo porque no estás acostumbrado a comer, digamos, de esta forma con un poquito más de equilibrio y no te funciona. Entonces, no sé si te ha pasado eso de encontrarte a pacientes que te llegan y dicen, sí, yo como genial, como fenomenal, pero no me estás funcionando, no me está saliendo bien. Efectivamente, o todo lo contrario, o sea, gente que come muy bien y aún así tiene síntomas, ¿no? Porque quizás, claro, tú te obcecas, ¿no? O intentas mejorar o alimentar esas bacterias, pero es que si esas bacterias están tan sumamente reducidas, es que no lo vas a tolerar, no lo toleras, ¿no? Claro. Esa fibra es que no la vas a tolerar, entonces te va a sentar fatal. De hecho, la parte prebiótica de los tratamientos casi ni la suelo poner con suplementación, va al final del todo, al final del tratamiento, incluso lo meto solo con alimentación, nada de suplementación porque se tolera muy mal. O sea, es la realidad y lo que te reflejan muchos pacientes. Y luego tienes toda la parte contraria, que son pacientes que te vienen donde literalmente no comen nada, porque todo les sienta mal, todo. O sea, no saben detectar, no saben asociar un síntoma con un alimento, porque muchas veces tienen incluso síntomas 2 días después de haber consumido quizás algo diferente, ¿no? Entonces cuesta mucho perfilar sobre todo en las fases iniciales de cualquier proceso de tratamiento, ¿no? Proceso de regulación de ese ecosistema. Claro. Es verdad, las indicaciones básicas a nivel de alimentación a veces uno se lía, cuanto más si ya entramos en la nueva jerga nutricional que está a día de hoy en boca de todos, porque afortunadamente Instagram, las redes sociales, el mundo de la divulgación ha ayudado muchísimo desde nuestro punto de vista para que la gente también se empodere un poquito más en salud y sepa cuidarse y tener herramientas para cuidar un poquito su salud de manera integral, pero es verdad que a veces también supone una infoxicación, ¿no? Que le llaman de demasiada información de la que tú no sabes elegir cuál es la correcta y nos encontramos pues eso, con muchísimos distintos tipos de alimentación que no sabemos bien ni cuáles son las diferencias entre unos y otros ni cuándo se deben aplicar unos y otros, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, dieta antiinflamatoria, dieta cetogénica, la FODMAP. Ponnos un poquito, quítanos el grano de la paja y cuéntanos un poco pues cuál es la diferencia entre este tipo de dietas, cuáles son las más representativas que hay a día de hoy, cuándo se aplica cada una. Bueno, un poco por empezar con esas 3 que me has dicho, la alimentación antiinflamatoria realmente, una buena alimentación, o sea, llevada a una buena alimentación saludable, puede ser perfectamente antiinflamatoria. Es verdad que muchos compañeros no de profesión ponen esa denominación de dieta antiinflamatoria, pero realmente es una alimentación saludable. Una dieta mediterránea bien llevada, no como se lleva aquí en España, es perfectamente antiinflamatoria, ¿no? Pues con esos cereales integrales, esas grasas saludables, más consumo de pescado que de carne, bueno, fruta, verdura, hortalizas, eso es una alimentación antiinflamatoria, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que se puede perfilar un poco más, ¿no? Como todo, pues meter más especias antiinflamatorias quizás, infusiones más antiinflamatorias, pero se consigue realmente llevando una alimentación saludable. Entonces, a mí eso de ponerle nombre o poner dietas como tal, no me gusta mucho porque creo que nos confunde mucho y es mucho más sencillo. Luego estaría, bueno, la parte de la dieta cetogénica, que sí que
Creo que es una dieta que puede ser viable, me parece un poco complicada de hacer llevado a la práctica, porque no estamos acostumbrados a desayunar huevos fritos con bacon, con mogollón de grasa, ¿no? Entonces es como que de primeras puede chocar y no todo el mundo entra en esa cetosis, ¿no? En consumir esas grasas como fuente de energía generando cuerpos cetónicos. A veces no todo el mundo lo consigue hacer, ¿no? Entonces, bueno, es una dieta que tiene beneficios, a mí sí que me lo parece, pero me parece complicada llevado a la práctica. Luego la parte de la dieta FODMAP, que es así que es de las que más, por supuesto, de las que más me encuentro en consulta. De hecho, gente que lleva años haciéndola, que me parece súper preocupante porque creo que los profesionales quizás no estamos dando un mensaje claro de Explícanos este tipo de exactamente en qué dieta. consiste la FODMAP. Sí, la FODMAP es una pauta que se prescribe mucho cuando hay mucha sintomatología digestiva, quizás incluso inespecífica, ¿no? Pues el típico perfil de paciente que me llega a mí con todas esas pruebas, ¿no? O incluso con un SIBO positivo, pues dieta FODMAP muchas veces, ¿no? La dieta FODMAP lo que hace es eliminar por fases, ¿no? Haciendo una primera fase más restrictiva de todos los alimentos que llevan fructosa, que llevan lactosa, todas esas fibras, todo eso se retira por completo. Entonces, claro, antes hablábamos de la diversidad de la alimentación, con esta dieta no hay diversidad, o sea, es nula, porque lo retiras prácticamente todo en las 2 primeras semanas más o menos, y luego hay que ir reintroduciendo por fases. ¿Qué ocurre? Que esto muchas veces no se hace bien, ni por parte del profesional ni por parte del paciente, porque claro, que haya gente que esté un año con Es que esa algo va dieta, mal. o sea, es de no creerse, ¿no? Porque Claro, ¿qué comería una entonces persona es que una está dieta pues, muy, en muy esas primeras fases de la dieta FODMAP? pues mucha gente me dice, no es que como, ¿qué me decían? Una pobre, ya, Y nada espinacas y más. pechuga de pollo. Es que y llevaba comiendo 2 semanas o 3 semanas eso. No comen nada, incluso ni siquiera espinacas, o sea, pollo a la plancha. Entonces, claro, es algo muy complicado de seguir, y creo que hay que afinar mucho más. Es lo que decía al principio, retira lo que te sienta mal, ya está. No porque te den un listado de 800 alimentos tengas que quitarlo todo si a ti hay algo concreto, por lo que sea, que no te sienta mal, no lo quites. Entonces, bueno, me parece una dieta muy peligrosa porque el mensaje que se da no es claro y es muy difícil de llevar, Claro, súper difícil. Y bueno, entonces no va al origen, quitas claro. el síntoma, porque claro, si retiras los alimentos que tolera mal el paciente, Es el que luego síntoma además se es lo va, que dices tú, hay pero no veces que arreglas. incluso, aunque vosotros como profesionales lo intentéis aplicar de la mejor manera posible, bueno, en fin, esto es como cuando le das un tratamiento en pastilla a un paciente que a veces pues se me olvida un Justo. día, o sea, luego también tenemos que ser críticos y responsables como pacientes de que muchas veces nuestra adherencia al tratamiento y nuestra responsabilidad con el tratamiento no siempre es la mejor y eso pues bueno, lleva a que claro, en situaciones en las que son tan restrictivas, tan complejas, entiendo que acabas, pues eso, de lo que podría ser una herramienta Es que útil, acabas más acaba siendo un desesperado de lo que problema a estás. mayores, ¿no? Justo, eso es, eso es. O sea, creo que ellos incluso se frustran mucho porque es muy difícil de hacer, es que es muy difícil de seguir y al final tu calidad de vida se pierde. Tú lo que necesitas es que el paciente, lo que tú dices, sea totalmente adherente al tratamiento nutricional, de suplementación, de medicación y demás. Pero claro, si su calidad de vida se está reduciendo incluso más de lo que ya estaba por la sintomatología que tenía, es Claro. muy complicado. Claro. Muy Hay complicado. otra estrategia dentro de la nutrición que también ha ganado mucho peso en los últimos años, que es el ayuno intermitente. ¿Tú qué opinión tienes de esta estrategia? ¿Crees que es aplicable para todo el mundo? A mí me gusta mucho, no es aplicable a todo el mundo, o sea, creo que tienes que saber bien el paciente que tienes delante y no de primeras ofrecérselo, ¿no? Yo muchas veces me ocurre que una vez que ya llevo media hora con el paciente, me empieza a hacer la cabeza y, uy, igual me puede cuadrar, igual el ayuno intermitente a esta persona le puede cuadrar, pero de primeras no sé, o considero que no se debería recomendar. Al final el ayuno es una pauta alimentaria que se adapta a ti, no tú a él, a ella, ¿no? Lo puedes reorganizar como quieras, es muy fácil de seguir, de hecho, ahí estás consiguiendo también esa cetosis, ¿no? Entrar en consumir la grasa como fuente de energía, como en la dieta cetogénica, si se hacen en unas horas de ayuno concretas, ¿no? Yo siempre recomiendo, pues, es muy fácil hacer un ayuno de 12-12, ¿no? 12 horas de ayuno, 12 horas de ingesta. Ese con cenar un poquito pronto y desayunar a la hora que estamos habituados se consigue perfectamente. Sí que es cierto que donde más beneficio vamos a encontrar es ampliarlo un poquito más, ¿no? Pues unas 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta. Eso con cenar incluso un pelín antes y esperarnos quizá a las 12 de la mañana a tomar un pequeño snack antes de comer, ya estaríamos cumpliendo con esa pauta. Entonces me parece súper interesante, tiene muchísimos estudios detrás
muchísimos beneficios relacionados en general a nivel de organismo, o sea, nos viene bien para Eso es lo que muchísimas te iba a cosas, ya no preguntar. No solo sé si nos puedes esa resumir un mejora poco cuáles son esos corporal. beneficios que tiene el ayuno para el organismo. Sí. Bueno, a nivel de composición corporal, pues eso, ¿no? Consume esa grasa como fuente de energía sin tocar el músculo, que es también algo que nos interesa mucho, ¿no? Mejorar la composición sin bajar el En la peso, o masa sea, sin muscular. bajar, perdón, peso en músculo, eso es. Eso es. Luego a nivel de control de glucemias, esa resistencia a la insulina se reduce. A nivel de regulación emocional con respecto a la comida, ¿no? Se regula un montón esos picos de hambre que nos dan a lo largo del día. De hecho, la gente, bueno, incluso yo, no tengo hambre en ciertas horas del día, ¿no? Yo estoy acostumbrada a prácticamente no desayunar porque es que Claro. mi cuerpo no me lo pide. Entonces, nos viene muy bien a la hora de saber escucharnos, saber qué nos viene mejor, regenerar un poco todo ese sistema digestivo que le estamos dando constantemente comida, ¿no? Fuente de energía. Entonces, bueno, le viene bien para terminar de hacer esas digestiones, regenerar a nivel celular, y bueno, y que se desinflame. Al final, que es lo que nos hace falta muchas veces, Claro, desinflamar. decías tú ahora, Y, por ejemplo, lo de, bueno, tenemos que escucharnos más y tenemos que saber cuando yo ya no tengo hambre a uh-huh, estas alturas del día, ¿no? A estas horas. Es curioso porque, claro, uh-huh, también a veces uh-huh, como en la alimentación seguimos mucho, pues las recomendaciones que nos han dado toda la vida de no, desayuno, comida, cena, luego que si las 5 comidas al día, luego, y parece que tenemos pues como una obligación de no, no, es que tienes que desayunar, es que tienes que comer. Y de repente, pues eso, con uh-huh. estrategias, no sé si nuevas o no, pero por lo menos ahora un poquito más en boga, te das cuenta que dices, no, mira, no pasa nada. O sea, si no comes, No no hace pasa falta. absolutamente nada. Es más, igual lo que pasa es positivo. Totalmente. Sí, es un poco eso, el estilo de vida que hablábamos al principio nos ha impuesto unos horarios, pues no, a las 2 todo el mundo en la Claro. oficina se va a comer. Y es que no tiene por qué ser así, no tienes ni por qué desayunar, lo de que a los niños tienen que desayunar para que rindan mejor en el colegio, es que para lo que le estás dando, o sea, un colacao con unos cereales, para eso dale, o sea, no le des nada, así que casi prefiero eso, ¿no? O intentar cambiarlo, pero, jolín, estamos acostumbrados a eso, a ir a matacaballo, ¿no? Cumpliendo X horas, ahora el café, ahora un snack a media mañana, ahora comer, ahora merienda. No, no hace falta ni 5 comidas al día, ni hacerlas todas, ni mucho Por qué menos, ¿no? nació O ese sea, mito podemos de las estar. 5 comidas al día? Ay, pues no tengo ni idea. Porque quiero Te decir, es soy verdad que fue sincera, pero algo no que me nos gusta nada. machacaron con ello, ¿eh? Y de, tienes que Sí, sí, mantener, sí. incluso a nivel de A ver, yo creo dietas, que de es un gente que poco. quería perder peso, de no, no, es que tienes que estar comiendo Sí, constantemente para engañar sí, al se baja estómago. no, sí, se reduce el metabolismo, ¿no? Si tú estás ahí como mucho, le tienes que estar dando de comer todo el rato, porque si no el metabolismo te baja y te más menos en reposo. Bueno, es que si tú le dejas espacio al cuerpo para utilizar otras rutas metabólicas diferentes, nosotros tenemos muchas rutas metabólicas, ¿no? La principal de la que sacamos energía es la de la glucosa. Entonces, claro, si nosotros le estamos dando de comer al cuerpo todo el rato, utiliza esa vía, Mm. porque es la más rápida. Pero si le quitamos esa vía, se va a ir a otras. Entonces, tu metabolismo se optimiza, utilizas todas tus rutas, y es que no pasa nada. Y de hecho es beneficioso utilizarlas Claro. todas. Bueno, menos mal que por lo menos yo creo que vamos cambiando también, cada vez sois más los profesionales que, bueno, decís, a ver, cuidado, no hace falta seguir las 4 directrices que nos han dado hace 15 años, hay que actualizarse y también individualizar Sí, mucho los tratamientos y las recomendaciones nutricionales, entiendo. Mm. eso es, eso es. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ya cada vez es un poco lo que decías tú, ¿no? Que el paciente cada vez, bueno, tiene más información, entonces ellos mismos también te preguntan. Y bueno, viene muy bien que te pregunten porque así corriges ciertos mitos o errores que ellos mismos se han formado en la cabeza a base de leer en 1.000 millones de sitios diferentes. Entonces, Claro. bueno. Es verdad que aparte de todo lo que es la parte literalmente de nutrición, o sea, nutricional, de alimentación y regulación de un poco de las estrategias de Uh -huh, alimentación, sí tenemos a día de hoy también otra herramienta más, que son los probióticos. Entonces sabemos que son una de las herramientas uh -huh. más favorables a nivel de fármaco, ¿no? Digo, fuera de lo que es la propia alimentación para regular y para reequilibrar la microbiota. ¿Tú usas probióticos en consulta? ¿Qué tal resultado te dan? ¿Cómo trabajas con ellos? Sí, utilizo bastantes. De hecho, muchas veces o en el 90% de los casos, cuando tengo este perfil de paciente, yo veo muchos casos diferentes, ¿no? O muchas patologías distintas, pero cuando me encuentro estos pacientes con mucha sintomatología, ya no solo digestiva, sino extradigestiva, en la que yo soy capaz de unir los puntos, ¿no? Pues unas migrañas constantes, con dermatitis atópica de repente, intolerancias, ¿no? Este perfil un poco complejo de mucha sintomatología distinta.
A mí ahí la alimentación solo claro, no me sirve. O sea, yo siempre digo que es la base y es lo que te va a permitir que toda esa microbiota, todo ese micromundo, ¿no? Sea lo más estable posible y se mantenga a lo largo del tiempo. Pero es que cuando hay un origen, o sea, un problema con una base, ¿no? Hay que arreglar ese problema de inicio para que esa alimentación luego te mantenga todo el trabajo que tú vas a hacer. Pero de primeras no sirve, ¿no? No es suficiente. Entonces sí utilizo muchísimos probióticos diferentes a nivel de, bueno, probióticos, prebióticos, metabolitos, enzimas, bueno, muchos productos de ese estilo, precisamente para equilibrar ese ecosistema de manera global, no solo ir a bacterias, ¿no? Sino ir a arreglarlo todo, arreglar la casa, lo que claro, he para dicho que así antes, ¿no? cuando tú también apliques la parte de alimentación, pues tenga mayor efectividad, ¿no? Eso Mayor es, éxito. Mm. justo, Claro, aparte eso es, de sí. los probióticos como tal, también existen, que tú comentabas antes, los suplementos, ¿no? La suplementación. Mm, Yo pienso, por ejemplo, en el magnesio, en la vitamina D, así como suplementos comunes. Una de las cosas que nosotros mm, comentábamos con Kirut, la marca de suplementos que tenemos nosotros, es que, bueno, sí, estudiando un poquito, pues para explicarle a la gente por qué el magnesio es importante, es cómo ha ido cambiando la concentración de magnesio en los alimentos, por ejemplo, en las verduras de hoja verde, ¿no? Que son como las típicas que tienen una concentración de magnesio muy elevada y que, sin embargo, mm, con los años esa concentración se ha ido reduciendo. Por eso yo te pregunto, ¿cómo tú ujú, gestionas la utilización de suplementos? Y luego, sobre todo, si crees que es verdad que por muy bien que nos alimentemos hoy, si tenemos una serie de déficit o de carencias de determinadas sustancias, bueno, pues por el mundo industrializado en el que vivimos, por determinados factores que ya se escapan un poquito a nosotros, y por qué en ese caso sí podría ser ujú, interesante dar ese aporte extra con una suplementación de calidad. mm. Bueno, sí que yo lo utilizo muchísimos suplementos en combinación con toda esta parte más probiótica, ¿no? Sí que creo que también con este cambio que hemos hablado al principio, ¿no? Esta Mm, industrialización, todo este cambio en el tipo de alimentación que estamos recibiendo, la biodisponibilidad de esa micronutrición es cada vez menor, ¿no? Ya no solo porque en los propios alimentos estén en menor cantidad, sino que nosotros mismos casi ni los claro, absorbemos. Eso ocurre muchas veces, ¿no? Gente con suplementación de vitamina D que por más que se suplementa, no sube y es que no hay una absorción, claro. no hay una absorción correcta porque hay que arreglar de nuevo el origen, ¿no? Entonces sí que los suplementos es algo súper interesante y prácticamente todo el mundo en algún momento puntual de su vida va a tener que utilizarlos. El magnesio, por supuesto, la parte de omega 3, o sea, son cosas muy necesarias, ¿no? Entonces, sí que creo que bien pautados, en buena combinación con la Mm. medicación que esté tomando, porque la realidad es que todos los pacientes siempre llevan alguna medicación asociada, ¿no? Entonces, bueno, tener ahí un poco de cuidado también en cómo los prescribimos, pero sí que son perfectísimamente útiles y Me necesarios. parece muy interesante lo de hay que tener muy en cuenta cómo nos prescribimos. Yo quiero hacer un poquito de hincapié en la importancia de que es verdad, nos pasa exactamente igual que con los probióticos. Los suplementos los puedes ir a comprar tú mañana a la arboristería, como si te quieres comprar 10 de cada mineral que hay, tal, ¿no? Y nosotros siempre intentamos dar el mensaje de no, no, mira. Incluso aunque tú esto te lo puedas comprar sin ningún tipo de receta médica, e incluso aunque no tenga ningún tipo de efecto secundario, que puede tenerlo, pero pongámonos en el punto de que no tuviera ninguno. Aún así, para que tenga el efecto Sí, deseado, que al final es lo que se busca, siempre recomendamos que pasen por un profesional. Entiendo que tú lo ves así también. eso es. No, claro, totalmente. Es que además estamos muy acostumbrados a tomar muchas cosas, que esto yo lo veo mucho en consulta. Yo he llegado a tener pacientes que me venían con bolsas enteras, con muchísimos suplementos de todo tipo, incluso con cosas repetidas en uno y en otro, y dices, pero esto, no, es que estaba muy cansado. Y entonces fui a la farmacia o al herbolario y entonces me pusieron este y este, y dices, pero vamos a ver, ¿de dónde viene Claro, ese cansancio? ¿Desde cuándo lo tienes? Vamos a buscar de dónde viene el problema, no te empieces a gastar dinero de manera inespecífica, ¿no? Ante cosas que es que no, incluso pueden estar haciendo interacciones, claro. combinaciones entre ellos. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y bueno, y siempre tener de base a un especialista que te vea de manera Claro. totalmente integral y que sepa todo lo que te rodea, no solamente un Exacto, sobre todo síntoma. porque muchas veces luego acaba cayéndose en la Mm, mala lectura desde mi punto de vista de no, bueno, es que esto no funciona. Es como, mm, a ver, puede ser, habrá cosas que no funcionen, yo no te lo niego, pero hay otras muchas que científicamente y en práctica clínica sabemos que sí, sí, están pero igual demostradas. hay que darlas Mm, con un sentido, con un criterio, con una pauta, con un seguimiento y acompañados de otras cosas, ¿no? sí, O sea, no es, no, mira, es que me he tomado esto y no me ha servido eso para es. nada. Ya, es que igual no era esto lo que te tenías que tomar. Claro, es que no hay píldoras Exacto. mágicas. O sea, no.
no por meter una cosa concreta, no un suplemento concreto, se te va a arreglar todo, ¿no? Pues hay que buscar de dónde viene el problema. Yo siempre lo digo, es que es súper importante. Y dejar de ganar, o sea, gastar dinero en cosas sin estar bien orientadas, ¿no? Y poniendo parches o tiritas a solo los Y síntomas. luego cayendo en el mismo error que con los fármacos, que es como, bueno, nos vamos de los fármacos Sí. porque no queremos la parte más química de la tal, porque esto se puede resolver de otra manera, y entonces en vez de cambiar todo mi estilo de vida, que es lo que de verdad tengo que hacer, pues caigo en el mismo defecto, pero con los suplementos. Pues en vez de tomarme 17 pastillas, me tomo 17 suplementos, ¿no? Al final es como no volver a Justo. cambiar de nuevo la perspectiva genérica que nosotros siempre decimos también con los probióticos. Oye, exactamente, no hay ningún probiótico milagroso. Es una herramienta estupenda, te va a ayudar fenomenal, pero claro, no puedes pretender no moverte nada, tener un estrés tremendo, comer fatal y beber alcohol todos los fines de Tiene que ir semana. acompañado de muchas cosas, claro, eso es que son muchas cosas. Es que hay que, o sea, nosotros somos como una silla, ¿no? Con cuatro patas. Tenemos la parte de alimentación, la parte de actividad física, la parte más emocional y yo siempre digo el entorno, ¿no? Porque el entorno me parece fundamental para cualquier cosa. Entonces, claro, por mucho que tú metas una píldora en la parte quizá de alimentación con un omega 3, si todo lo demás falla, no te va a hacer nada. Te estás gastando el dinero. Entonces, hay que orientarlo muy bien. Y con fármacos pasa muchas veces lo mismo, ¿no? Profesionales que ven una analítica y ven directamente colesterol alto, estatinas altas, y entonces ya están poniendo fármacos, ¿no? Pues venga, o sea, estatinas, transaminasas altas, entonces ya están poniendo una estatina, ¿no? Enseguida, es como en ese mismo momento. Y ves todas otras muchas cosas que a mí me ocurren, ¿no? Pues muchas pruebas adicionales de microbiota, sobre todo, por ejemplo, y digo, es que este colesterol, toda esta parte metabólica, tiene otro origen, no hace falta meter una estatina, y eso yo tengo la suerte de trabajar con medicina interna que me tienen muy en cuenta para eso, ¿no? Entonces evitamos hasta que sea indispensable poner cierta medicación, que es útil, por supuesto, y nos ha Sin salvado la duda, vida pero como desde siempre, bien siempre, ¿no? utilizada. Pero, claro, pero oye, con un poco de control que no hace falta meter 200.000 pastillas. Y lo mismo con suplementación, si es que es lo mismo. Casi me has medio respondido a la última pregunta que te quiero hacer, pero antes de esa sí que has comentado antes, y lo hemos estado hablando un poco en torno a la entrevista, de la importancia de la gestión emocional. ¿Cuánto crees que pesa la gestión emocional en la salud intestinal de una persona? Todo. Es que tenemos ahí, es que es fundamental, o sea, tenemos ahí la conexión, ¿no? Ese eje intestino-cerebro, que siempre habláis mucho de ello, es que hay una conexión tan brutal entre lo que pasa en nuestra cabeza con lo que pasa en nuestro intestino, que o trabajamos las dos partes o no hacemos nada, ¿no? Entonces, de hecho, yo trabajo mucho con psicología y derivo a muchos pacientes, porque digo, es que por mucho que yo trate la parte más digestiva, más de alimentación, más de suplementación, o hay un trabajo emocional detrás, o nos cogea esa Claro. pata, ¿no? Nos cogea una de las patas de la silla. Entonces, tienen que estar todas más o menos reguladas, más o menos niveladas, porque si no es muy difícil, si no, algo va a cojear y no vamos a conseguir todos los beneficios que podría tener el hacer un buen tratamiento de suplementación con probióticos si no hay una buena gestión Claro. emocional. Es muy difícil. De hecho, yo siempre cierro las entrevistas pidiéndoos que nos deis como 3 consejos para algo, pues para cuidar tu microbiota y tu alimentación, por ejemplo, sería en tu caso, ¿no? Pero es que me gustó mucho un post que te vi hace muy poquito en tu cuenta de Instagram, Sí, en la que hablabas de las 7 dimensiones del bienestar. Y como creo que al final eso va a resumir sí, los consejos que me ibas a dar, quiero que totalmente. nos cuentes, Lara, para terminar, ¿cuáles son esas 7 dimensiones del bienestar para ti y por qué son importantes? Yo descubrí lo de las 7 dimensiones hace un par de años, porque a mí siempre me gusta, ¿no? Lo típico que hacemos todos cuando empieza el año, ¿no? Acaba un año, empieza Propósitos. el siguiente, hacer ahí como justo, o sea, objetivos, propósitos, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué tengo que cambiar, qué no. Entonces, los 7 ámbitos, ¿no? O dimensiones del bienestar me gusta mucho porque abarca muchas cosas que quizás no todo el mundo le da importancia y creo que también son importantes. Siempre está pues la parte física, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando, pues ese cuidado del cuerpo, ¿no? Por dentro, hacer ejercicio, actividad física, el vernos también por fuera bien, que eso, jolín, es Sí, importante el claro. vernos bien, ¿no? Y sentir que eso es. Entonces, esa parte física me parece fundamental. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer este año para mejorar esa actividad física o esas rutinas, ¿no? Luego está la parte emocional, que es lo que hablábamos. Es que esa pata no puede cojear, es que es imprescindible. Entonces, bueno, ¿cómo voy a gestionar este año el estrés, mis emociones? Esas rutinas, esos ritmos circadianos para regular todos esos niveles hormonales, pues esa parte es importante también. La parte social, ese equilibrio entre familia, ¿no? Amigos,
contigo mismo, el pasar tiempo con nosotros mismos, que a veces nos da miedo estar solos, a mucha gente le da mucho miedo. Bueno, pues el saber también estar solo, ¿no? Entonces que haya un equilibrio con todas esas partes porque todas son importantes y muchas veces descuidamos una, ¿no? Luego la parte pues más ocupacional, cuáles son, en qué trabajas, en qué cosas puedes mejorar de tu propio trabajo, a qué le quieres dedicar más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el saber que esa parte también es fundamental para que tú en general, de manera integral, estés bien. Pues toda la parte espiritual, que aquí en este caso, bueno, la gente que sea más religiosa no puede ir más a la parte de oración y demás, pero yo en mi caso no lo soy, entonces lo llevo más a la parte más de reflexión, de esos nuevos propósitos, esos hábitos, el pasar tiempo conmigo misma, que me encanta, el estar sola, el leer, esa parte para mí es muy importante, entonces la espiritual la llevo más hacia ese ámbito, ¿no? Luego la ambiental, bueno, pues el estar en contacto con la naturaleza, el pasar tiempo al aire libre, el que tu entorno sea lo que hablábamos, ¿no? Que el entorno sea lo más saludable posible. Bueno, ¿qué cambios puedo hacer en mi casa, en mi escritorio, en mi despacho? Bueno, para que todo tu entorno esté alineado con lo que tú mismo quieres hacer, ¿no? O tus propósitos. Y luego, bueno, una parte más financiera, ¿no? Que muchas veces hay mucha gente que le da, de nuevo, mucho miedo o respeto a hablar de dinero con la gente, ¿no? Y al final el dinero es una herramienta que te va a permitir hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, está bien hablarlo, está bien tener ahí un control, ¿no? De todas tus finanzas, de todos tus ingresos, tus gastos, tus ahorros. Entonces, bueno, creo que es como vernos de la forma más integral posible y ver qué podemos mejorar de cada una de ellas, ¿no? Y reflexionar sobre todo, que creo que es muy importante. Todas me parecen importantísimas, pero sí que reconozco que me pareció súper interesante la parte financiera, por ejemplo, porque es algo, lo que dices tú, que no se habla nunca y que el dinero condiciona nuestra vida enormemente, nos guste más o menos. O sea, eso que dices, esto es una herramienta, entonces tenemos que intentar cambiar un poco dentro de lo posible nuestra relación con el dinero. Es verdad que esto es fácil decirlo cuando tú tienes medianamente cubiertas, claro, tus necesidades y puedes tener una clase acomodada, pero sí que es verdad que por lo menos intentar, dentro de lo posible, pues tener una relación lo más sana que se pueda con el dinero, porque si no de ahí puede venir lo que dices tú, un desequilibrio de la parte emocional, con lo cual un desequilibrio de la parte más física y volvemos otra vez a una rueda imposible, ¿no? Sí, además, o sea, que no hay que ser perfectos en todo, ¿no? No hay que tener todas estas 7 dimensiones perfectas, ¿no? Y estar perfectamente a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, no hace falta. O sea, nosotros tenemos que buscar el equilibrio y habrá muchos días en los que tú serás estupenda en tu trabajo, pero tendrás la casa hecha un Cristo. Otro día en el que serás la mejor amiga de tu grupo, pero en el trabajo no habrás dado pie con bola. Bueno, pues busca un equilibrio en el que todo más o menos esté estable, porque no somos perfectos, no somos ni superhéroes ni nada por el estilo. Entonces, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras circunstancias y ya está, y saber que la perfección no existe y no hay que buscarla tampoco. Pues también me quedo con ese mensaje de autoexigirnos un poquito menos y disfrutar también del proceso y del camino, que también es fundamental. Eso es muy bonito. Sí, pues nada, Lara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, nos llevamos yo creo que bastantes apuntes de cara al verano. Eso, respiremos un poco, no somos perfectos, disfrutemos de las vacaciones, pero tengamos en cuenta de que al final esto es pues como caminar. Una alimentación sana, antiinflamatoria, como hablábamos antes, que es una característica base más allá de una etiqueta y tiene que ser parte de nuestro cuidado, de nuestro autocuidado y bueno, pues por supuesto eso, abrazar nuevas herramientas terapéuticas como son los probióticos o como los suplementos, pero siempre con la asesoría de un profesional que nos pueda ayudar y luego pues nada, tener las 7 dimensiones muy presentes y lo más equilibradas posibles. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, la verdad. Pues gracias de nuevo, Lara, y a todos los que habéis estado hasta el final del episodio, gracias y nos vemos en el próximo Media Hora con tu Microbiota.